Comisión de Desarrollo Económico presentó a los distintos bloques o para el Pleno Nacional que éste analice, debata y presente sus objeciones, observaciones, ajustes, sugerencias, etcétera, para que esta comisión, que ya aprobó el informe para el segundo debate de esta reforma a la ley de régimen tributario y su código denominado Ley de Desarrollo Económico, lo cual pues yo no estoy de acuerdo porque lo primero que hay que hacer es crecer. Primero es el crecimiento económico y luego el desarrollo. Pero bueno, esos son de formas. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted está de acuerdo que lo aprobado parcialmente, esto es en cuanto al impuesto a la renta, que los contribuyentes paguen impuesto a la renta a partir de los $2.600 mensuales, o usted es partidaria de que sea $3.000, como en algún momento se ha dicho desde aquí estos micrófonos? Nosotros fuimos partidarios siempre de los $3.000. Y también que no se toque las deducciones, esto es $14.000, aunque el Ejecutivo, cuando envió este documento a la Asamblea Nacional, fija en $5.000, es decir, baja de 14.000 a $5.000. La Asamblea, la misma comisión, está aprobándolo en $10.000, es decir, que los contribuyentes están perdiendo $4.000 en sus deducciones. Su opinión, vicepresidenta. Clever, sí. Bueno, hemos estado ya trabajando en este tema que usted ha manifestado el día de hoy. Son observaciones que nosotros las dijimos en su momento, observaciones que las transmitimos incluso al Ejecutivo respecto, por ejemplo, al impuesto a la renta. Las personas con ingresos mayores a 2.000, pues no son las más ricas, no son las más acaudaladas del país. Nosotros hemos manifestado que nosotros vamos a defender a la clase media para que justamente este impuesto a la renta no afecte a la clase media. Este es un error debido a que se toma como fuente la encuesta de empleo y esta al ser parte de una muestra pues no llega justamente a las personas más ricas del país y tiende sí a subestimar los ingresos porque se trata de una declaración verbal que no se verifica. En este sentido, pues para implementar un impuesto a los más acaudalados o a los más ricos o a los que más tienen, pues es necesario realizar un análisis y ese es el análisis que nosotros hicimos con fuente en los registros impositivos que tiene el Servicio de Rentas Internas y hemos manifestado nuestra posición que el impuesto a la renta pues se grave para las personas que ganan de $3.000 para arriba. La propuesta de Izquierda Democrática era de 3.500. Vemos que sí se han acogido de cierta manera pues algunas observaciones. Recordarán también ustedes que al inicio esta ley económica urgente pues empezó a grabar la propuesta era de impuesto a la renta desde los $1.700 y vemos que mediante un análisis que ya se ha realizado y también, bueno, esto es una comisión de desarrollo económico, pues ya ha ido esto, se ha ido modificando. Sin embargo, nosotros vamos a insistir en esto, vamos a insistir en que se tome en cuenta el informe técnico que Izquierda Democrática hizo y mantenernos en esa decisión que se grave el impuesto a la renta para personas naturales de $3.000 para arriba. Reitero aquí, la propuesta de Izquierda Democrática era de 3.500 y también respecto a los ingresos deducibles, pues que se mantenga en los 14.000. Cuanto en lo personal me alegra mucho, 7 de la mañana 21 minutos. Pero hay dos precisiones acá, vicepresidenta. La primera, hay un criterio
y esto lo dije la semana pasada, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su análisis de que solamente el sector turismo tenga una disminución del IVA del 12 al 8% en 12 días indistintamente en el año. La Cámara de Comercio de Guayaquil, repito, es de la idea que sea para todos los sectores. Es decir, que todos los sectores tengan el mismo tratamiento. Esto es de una rebaja, de una disminución del 12 al 8% del IVA durante 12 días, repito, indistintamente en el año. Esa es la primera precisión y consulta. La segunda es una apreciación, porque el gobierno no ha creado ningún atractivo, ninguna motivación para aumentar el número de contribuyentes. Entonces lo que queda en el resultado final, que seremos los mismos contribuyentes los que seguimos pagando impuestos y no otros que no sé qué hacen para no pagar. Usted. Bueno, a ver, estas reformas tributarias tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos. De los negativos, pues nosotros hemos manifestado ya nuestra posición, y que incluso algunos de estos sean temporales. Usted había manifestado ciertas contribuciones. Aquí se habla, por ejemplo, de la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales. Se habla también de la contribución temporal al patrimonio de las sociedades, y aquí sí se han modificado algunos aspectos que nosotros consideramos todavía tenemos que continuar revisando, porque las personas naturales que al 1 de enero de 2021 posean patrimonios individual igual o mayor a $1.000.000, o cuando exista sociedad conyugal, de igual manera, igual o mayor a $2.000.000, pues pagarán una contribución sobre su patrimonio en el ejercicio fiscal 2022. El informe realiza ya cambios respecto a este impuesto al patrimonio. Se mantiene la contribución para las personas que tengan un patrimonio mayor a $1.000.000 para que sea el 1%, y además se fija ya la contribución de los patrimonios mayor a 1.200.000 de 1.2%, y mayor también a 1.500.000 de 1.5%, solamente para el ejercicio fiscal 2022. Esto sí va a permitir pues tener una mayor recaudación, y lo que nosotros hemos manifestado también es que vamos a estar muy pendientes de que si este informe pues ya se lo pasa de esa manera, la recaudación fiscal tanto de contribuciones como de impuestos, pues nosotros vamos a estar pendientes de en qué van a ser invertidos. Recordemos que la proforma presupuestaria, que también nosotros hemos observado, pues sí continúa con un recorte para educación, para salud. Si esa proforma la comparamos con 2019, cuando no existían estos recortes presupuestarios. Entonces, por supuesto, si es que hay una mayor recaudación, pues esto tiene que ser invertido en las prioridades que el país necesita, que es salud, educación y seguridad. Incluso cuando nosotros presentamos la propuesta respecto al impuesto a la renta, indicamos también que esta medida debería tener un carácter de temporal, así como estamos hablando de las contribuciones, ya que después de un determinado tiempo nuestra propuesta pues va a mejorar, y va a mejorar en este caso el poder adquisitivo de las personas, y viéndolo de manera positiva, pues esperamos también que esto pueda de alguna manera ser acogido. De la misma manera, nosotros hemos ya revisado también otras contribuciones, como yo le había manifestado, la contribución del patrimonio para las sociedades, que también tiene ciertas modificaciones. Aspectos positivos, negativos, ya en el informe, como fue aprobado, ya para el segundo debate, pues continuaremos nosotros defendiendo
de nuestra posición de que el que más gana o el que más tiene, nos referimos a patrimonio, pues sea el que más pague. 7 de la mañana, 26 minutos en Ecuador continental, dialogando con la licenciada Yesenia Guamaní, ella es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vicepresidenta, el otro tema, ¿no? Un tema que de a poco como que se va diluyendo, ¿no? Es el tema de el informe del Pandora Paper. ¿Qué criterio le merece a usted el resultado del análisis de esta comisión y qué cree que debe hacer el Pleno de la Asamblea Nacional? Que nosotros tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Hemos manifestado que es un informe que lamentablemente pues no ha sido levantado de manera objetiva, tampoco técnica. Sí tiene cierto sesgo político, por lo cual nosotros no apoyaremos un informe que no se haya levantado con responsabilidad y de manera imparcial. Recordemos que cuando se dio justamente la votación para que la Comisión de Garantías Constitucionales pues investigue, nosotros habíamos apoyado, pero a la vez también habíamos pedido que se realice una investigación que sea objetiva. Vemos que eso no ha pasado, sin embargo, nosotros vamos a continuar pues revisando algunos aspectos que este informe tendría, pero mire, y aquí hay que también decirlo de manera clara, el presidente Guillermo Lasso pues tiene que responder, por supuesto tiene que responderle al país sobre su accionar, y nosotros no vamos a apoyar de ninguna manera pues la desestabilización o el caos. Estamos para hacer lo correcto, reiteramos aquí nuestra posición, y la Constitución es clara cuando indica que un presidente pues puede ir a juicio político por dos razones: por arrogación de funciones o por conmoción interna, y vemos que estas dos causales pues no se configuran en la investigación realizada y levantada por la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero también consideramos que en este caso el presidente pues sí tiene que darle respuestas al país sobre esta investigación que se levantó por la Comisión de Garantías Constitucionales. Hay que también recordar, Clever, que en su momento nosotros como Izquierda Democrática hicimos una propuesta también que sea una comisión en la que tenga cada uno de los representantes sean de algunas bancadas, que tenga una representación de todas las bancadas. En la Comisión de Garantías Constitucionales, Izquierda Democrática no tenía a ningún asambleísta que integre justamente esta comisión, y por eso nuestra propuesta fue esa, que podamos establecer una comisión específicamente para que realice esta investigación, pero bueno, esa fue una moción que no fue apoyada, y por eso la posterior era que vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 30 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M en un diálogo con la licenciada Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Usted, licenciado Jorge Escobar, con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por favor. Sí, ¿cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenida a Contrapunto. Hablemos un poco de las observaciones, un total de 11 que se hicieron a la proforma del 2022 y que el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para contestarle al Parlamento. Y claro, está en la facultad de acoger o no esas observaciones. Asambleísta, durante sus comparecencias, Simón Cueva ha señalado que en el caso del incumplimiento, según el Parlamento a través de la comisión pertinente, del aumento del 0.5% para los presupuestos de salud y educación, no se ha ejecutado de manera cabal. Ustedes lo han señalado así en ese informe, y en el caso de Simón Cueva pues afirma que su argumentación se fundamenta en lo que se ha hecho desde el 2015 hasta la fecha.
Es decir, lo que ustedes han observado es que ese aumento ha establecido como variable el código o el presupuesto codificado del presente año 2021 y no el de inicios del año previo, que es lo que establece el procedimiento. Pero bueno, Cueva ha asegurado que eso se ha venido haciendo desde el 2015. ¿Cómo quedaría aquello? Sobre todo porque se trata de sectores sensibles como salud y educación para poder garantizar tanto el tema educativo de las nuevas generaciones como la atención en materia de salud pública en el país, sobre todo después de lo que hemos pasado con la pandemia. Vamos a continuar defendiendo también nuestra posición de que se revise algunos aspectos para que no tengamos este retroceso, diría yo, por el cual salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad integral incluso se ve afectada con el presupuesto. Y además de esto también, y esto lo hemos incluido ya en el último día en el que se pudo revisar también el tema de la proforma, porque ya fue enviada como observaciones al Ejecutivo, porque es inadmisible que alrededor de 17,000 maestros jubilados se encuentren impagos, mientras que se afectan los rubros destinados a este propósito en la proforma, pues el monto estimado para cubrir estas obligaciones desatendidas durante años ascendería a los 800 millones de dólares. Y esto tampoco está incluido en la proforma presupuestaria que, bueno, ahora ya con las observaciones que dimos, pues se pudo incluir. Revisar las asignaciones también de los sectores de salud, de educación, a efectos sobre todo de garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución y principalmente pues para cubrir el permanente incremento de la demanda de los servicios por parte, por supuesto, de los ciudadanos. El gobierno nacional no considera tampoco mecanismos para el pago de la deuda de más de 16,000 millones a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los cuales 4,300 son por conceptos de seguro de salud. Nos preocupa también de sobremanera que en educación superior evidenciamos en la proforma presupuestaria 2022 el 66% de las instituciones de educación superior sufrirían un recorte de sus presupuestos. Similar situación enfrentan en este caso también las becas. Esto, entre otros aspectos que esperamos pues sean acogidos, porque además la proforma ya fue enviada con las observaciones respectivas y ya será el Ejecutivo, en este caso el presidente, quien modifique o se ratifique en la propuesta inicial. Revisar las asignaciones también para el financiamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social a fin de lograr justamente soluciones para la crisis carcelaria que atraviesa el país. Recordemos que la semana pasada también nosotros conocimos el informe de la Comisión de Seguridad Integral que levantó información importante respecto a la crisis carcelaria e inseguridad ciudadana, y ahí justamente se pudo evidenciar que el presupuesto era uno de los grandes problemas por los cuales las cárceles del país pues no tenían una buena infraestructura, no existe una atención en salud, entre otros aspectos. Por eso se pidió de la misma manera que se revisen las asignaciones para el financiamiento en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Especificar también los montos esperados a recaudarse y su programación anual por cada activo público no financiero que está programado para su venta o monetización, entre otros aspectos que nosotros ya manifestamos en su momento y que algunos de estos fueron acogidos. En esa especificación sobre lo último, asambleísta, ¿ustedes solamente están pidiendo la segmentación económica o también la identificación de los activos públicos no financieros que serían contemplados para la monetización? Por ejemplo, ¿CNT o algo parecido? Sí, se tiene también que identificar y eso hay que tenerlo clarísimo, pero claro, eso ya lo hablaremos en su momento cuando ya se hable específicamente de las empresas, ¿no?, o instituciones públicas. Estamos con la licenciada Yesenia Guamaní, ella es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por parte de la Izquierda Democrática. Asambleísta, para concluir, ¿ustedes consideran que finalmente el proyecto tributario del gobierno
será aprobado de manera integral? Porque en la pregunta previa del economista usted le decía que estarán insistiendo en que el monto por el cual habrían nuevos valores a pagar del impuesto a la renta pase de los 2.600, 2.700 que está ahora, lo que ya se conoció en primer debate, a 3.000. ¿Cree que aquello sería posible para que vaya esa nueva cifra a segundo debate y así quizás elevar la posibilidad de que menos gente sea perjudicada en esa franja, ¿no? Porque en principio eran 2.000, se logró subir de 2.000 a 2.600. No, al principio era 900. $2.000 al principio a pagar más El impuestos. doctor de la Sorbona de París, la que llegó a la Asamblea. Simón Cueva, dijo 900. Ya, pero la que llegó a la Asamblea. Llegó a 2.000. Y que fue negada. Sí, fue señor. 2.000. Ojo. Entonces la que llegó a 2.000 fue la que llegó a la Asamblea y que fue negada en el CAL por el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Entonces de esos 2.000 subimos a 2.700 y ustedes están insistiendo en que eso llegue a los 3.000. ¿Eso es posible, licenciado? ¿Hay los votos o no? Sí, mire, yo creo que sí, que en esta, sobre todo en estas reformas, tanto tributarias, ya vendrán las laborales, ya vendrán las de inversiones, pues existe esa voluntad política de que sean tratadas. De eso también nosotros hemos manifestado nuestra posición a que vamos a apoyar, pero siempre y cuando pues se puedan acoger todas las modificaciones que nosotros consideramos importantes, y reiterar en esto respecto a las reformas laborales, tributarias, que el que más tiene o el que más gana pues sea el que más tenga que pagar. Por eso Izquierda Democrática manifestó desde un inicio, porque el inicio de estas reformas tributarias se consideró alrededor de $1.700 el impuesto a la renta. Así estaba en esta reforma tributaria, la inicial, y nosotros desde ahí ya manteníamos nuestra posición que se la haga, que el impuesto a la renta pues se pueda gravar para las personas que ganan de $3.000 para arriba. Por supuesto, también aquí hay que excluir a los ingresos por décimos y utilidades, eso también nosotros lo manifestamos, y respecto a los gastos deducibles, pues que se quede en los 14.000. Ahora vamos a ver ya en este segundo debate, pues, cómo esto se empieza a modificar. Esperamos que haya esa apertura para que, sobre todo en el pago del impuesto a la renta para las personas naturales, pues se pueda modificar y pueda tener a partir de $3.000. Hemos avanzado bastante, porque les reitero, estas reformas tributarias empezaron, el impuesto a la renta empezó a grabarse a partir de $1.700, y poco a poco pues nosotros hemos empezado y hemos pedido que esto sea modificado, y el gobierno nacional pues ha tenido esa apertura a que se continúe analizando. Ya al final de esta semana justamente ya tenemos, va a ser ya el pleno para analizar justamente el informe para segundo debate. Bien, agradecemos a la licenciada Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea por parte de la Izquierda Democrática, 7:40. Y una reflexión, vicepresidenta, ¿no? Lo que pasa es que también hay que comprender al otro lado de la mesa, ¿no? A lo mejor, digo yo, se presentan dos, lo óptimo sería $3.000, ¿no? Y $14.000 las deducciones. Sería lo óptimo, repito. Pero a mí en lo personal no me disgustaría que sean los 2.600 y los 14.000 de la deducción. Y yo digo, ¿por qué? Pues sencillamente pues los establecimientos donde demandamos bienes tienen que entregar facturas, y para eso se creó pues la exigencia de la factura, casualmente. Pero si el usuario o el contribuyente ya no va a ser objeto de ese, entre comillas, beneficio de las deducciones, entonces ya no pediremos facturas, y me parece que puede haber mayor evasión por parte de los comercios. Esa es mi reflexión nada más, vicepresidenta. Ojalá
repito, sea 3.000 y 14.000. Pero si no, ahí ustedes son los que tienen que hablar y, entre comillas, negociar. Un abrazo para usted, gracias por estar con nosotros y buena semana. Gracias, Clever, Jorge, siempre a la orden para informarle al país sobre nuestro accionar y que esta semana pues nos vaya bien a todos. Que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Gracias.